afectado el proceso en el sentido en el que nosotros a veces no actuamos conforme a digamos, a nuestros anhelos, como a nuestra esencia, digamos que conforme como a lo que de verdad nos identifica a nosotros como personas, sino que muchas veces actuamos conforme a muchas cosas relacionadas con nuestras vivencias y con las ausencias que hemos tenido y que hemos traído a través de ellas. Nosotros no, como personas, actuamos conforme a una parte histórica de nosotros, actuamos también, digamos, conforme a conforme como a unas vivencias a nivel familiar, actuamos conforme a sucesos, a cosas que nos han marcado, y prácticamente nuestros actos a veces han reflejado lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros traemos en nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos. Nosotros a veces no actuamos sino conforme a lo que nosotros hemos logrado definir o interpretar de de lo que son nuestras capacidades. Entonces, eso también nos ha hecho que nosotros a veces abandonemos nuestro crecimiento por estar amoldados a cosas, y ahí hemos perdido muchas veces ese dominio propio también. A veces nuestro dominio propio se ha visto eh, puesto en riesgo porque tenemos una tendencia a una forma de actuar, porque sentimos que con cierta actitud nosotros prevalecemos digamos, en algún tipo de sociedad, en algún tipo de entorno. Nosotros llevamos ese estilo de vida del consumo, lo llevamos a los distintos entornos de nuestra vida, y nosotros ya empezamos, ya no actúa el dominio propio, sino que empieza a actuar es el consumo. Prácticamente empieza a actuar una enfermedad en los distintos ámbitos de la vida de nosotros. Por eso la persona ya en la familia ya no la conocen igual, por eso a veces la persona en un trabajo ya no es la misma, empieza, digamos, ese dominio propio a verse afectado por las costumbres que ha dejado el consumo, las costumbres hasta en la forma de hablar, la costumbre también en la forma de nosotros desempeñarnos en un trabajo, de nosotros tener el concepto de un jefe, tener el concepto de un padre, porque pues nosotros hemos recogido esos conceptos de un ambiente en donde ha habido heridas, y nosotros recogemos todas esas cosas que vienen prácticamente a dominar porque ya nos identificamos con eso, y eso ya empieza también a dominar otros espacios. Entonces, ese dominio propio lo hemos visto comprometido, y pues digamos que en el proceso de rehabilitación lo que se hace es buscar otro tipo de conductas y otro tipo de pensamientos sobre las cosas que nosotros hayamos tenido para que nosotros podamos llevar un proceso y podamos verlo, digamos, progresar. Nosotros en ese, digamos que en ese proceso de rehabilitación vemos que hay unas conductas, vemos que hay unas actitudes, vemos que, digamos que esa resistencia al cambio, a la autoridad, a que nos brinde una ayuda, pero pues eso viene también como producto de cosas que nos fueron dominando en nuestro entorno. Así mismo como el consumo iba dominando
digamos, progresivamente nuestro tiempo, iba ganando nuestro tiempo, nuestro espacio, ya no queríamos pasar en familia, no queríamos a veces, hasta cambiábamos a veces la comida, cambiábamos a veces el estar en una casa, cambiábamos muchas cosas, que eso fue dominándonos y eso fue llenando un espacio en nosotros y lo que busca la fundación es precisamente devolverle ese dominio propio a la persona y devolverle una estabilidad en la cual pueda tomar decisiones, porque las decisiones de nosotros eran bajo una inestabilidad. Entonces, bajo esa inestabilidad nosotros queríamos tomar buenas decisiones y es algo que a veces no entendemos, que necesitamos recuperar para tomar buenas decisiones, porque nosotros podemos tener las mejores intenciones en la fundación. Es más, nosotros llegamos a la fundación y ya tenemos buenas intenciones. Nosotros llegamos a la fundación y entendemos que debemos tomar mejores decisiones en cuanto a compartir con una familia, en cuanto a tener, digamos, hacer un apoyo en la familia, pero a veces creemos que ese apoyo lo vamos a lograr sin tener dominio propio. Entonces, a veces pensamos que la droga solamente va a tomar una parte de nosotros, que no va a dominar todo, que no va a poner en riesgo todo. A veces pensamos que ese consumo solamente va a tomar un tiempo de nosotros, como lo tomaba socialmente, y que no va a comprometer los otros espacios. Y lo que se busca en la fundación es precisamente eso, por medio de unas actividades, por medio de unos compromisos, de unos deberes, se busca darle lugar a ese dominio propio. Se busca que la persona no solo tenga una intención, que no sepa cómo se constituye una familia, sino que sepa cómo se constituyen las decisiones propias y sepa cómo no solamente hacer una planeación de su vida, sino que pueda vivir lo que trae ese proceso de planeación. Yo hace poco le decía al grupo de la sede de Cali, yo les decía que nosotros soñamos y para nosotros es fácil preguntar en una fundación cuál es su sueño y las personas van a decir cosas bonitas. Pero yo creo que uno preguntando eso, ninguna de las personas va a decir, no, pues mi sueño es que me hagan llorar las cosas y yo conseguirlas con esfuerzo y con sacrificio, y yo conseguirla contra una corriente, y yo conseguirla con obstáculos y que me cueste y que eso me duela, pero yo conseguir algo que de verdad me sirva. Esas no son las respuestas normalmente cuando nosotros nos preguntan que cuál es su sueño. Cuando la gente dice cuál es su sueño, piensa en sonreír nomás. Piensa en tener dominio sobre los éxitos. Solamente piensa dominar buenos momentos. Nosotros para dominar buenos momentos, pues yo creo que a, a, a cualquiera le parece que es algo sencillo, pero a veces no entendemos que mientras estamos peleando por esos éxitos, pueden haber obstáculos, pueden haber dificultades, pueden haber esperas, pueden haber cosas que se aplazan, cosas que no se dan, pueden haber imprevistos, pueden haber accidentes, puede uno demorarse en aprender algo.
Y ahí cómo vamos a dominar esas situaciones. Ahí las personas en la fundación, uno les dice, ¿qué quiere usted? Y yo no recuperar mi familia. Pero muchos dicen, no, pues yo quiero recuperar mi familia, entendiendo que ellos de pronto no van a confiar en mí, de pronto van a decir, no lo deje ahí solo, que, que se aburre, pero mentira que de pronto es para que no se lleve nada, de pronto no le, no le van a salir las cosas tan fácil. Y las personas no saben que tienen que dominar esas cosas. La persona piensa que el dominio propio es ya haber conseguido todo y acostarse a descansar. Pero a veces no se tiene en cuenta que el dominio propio también se tiene que ejercitar por medio de sacrificios, de procesos, y ahí es donde empieza a tomar forma lo que uno va a hacer a la fundación. Porque la persona piensa, digamos, en que debe crecer en dominio propio, pero ya cuando salga de la fundación, porque es que ahí la fundación no sirve, porque es aburrida, porque es que en la fundación no me dicen lo que tengo que hacer. Pero yo quiero del dominio propio, pero cuando yo decida qué hacer, cuando yo decida mis horarios, mis esfuerzos, cuando yo decida, eh, o sea, cuando yo tenga el control de todo, como lo queríamos tener en el consumo. Pensamos que el dominio propio es cuando volvamos a estar afuera y tener el control de todo. Llega la visita y para nosotros el dominio propio es mandar a la familia, decirle qué es lo que me tienen que traer, decirles que ya estoy aburrido y que me dejen dominar mi vida, que no necesito aprender del dominio propio en una fundación, sino en la calle. Y cuando estemos en la calle, pues de pronto nos va a hacer falta lo de la fundación, porque muchas de las cosas que enseñan ahí es a tener dominio propio en cuanto a nosotros tener un control interno, así las circunstancias sean distintas y sean diversas. Entonces nosotros a veces en la fundación estamos más preparados para salir que para dominar el momento que vivimos en el proceso y para estar teniendo un aprendizaje ahí en el mismo proceso. Entonces, pues vamos a iniciar con los aportes. A ver si está conectado Pastor Luis. Creo que no están conectados. No sé si en alguna de las fundaciones tienen aportes, los padres, si tienen algunas palabras sobre ese dominio propio en la fundación, cómo lo ven reflejado, dónde lo ven debilitado, qué es lo que ofrece una fundación, no solamente para tener una persona ahí, sino para que esa persona también aprenda a dominar su vida en medio de un momento de proceso, porque a veces pensamos que es estar encerrado y no vemos que es más difícil estar en consumo. Pensamos que, pensamos que cuando estamos, digamos que cuando tenemos un familiar en la fundación, pensamos es que allá lo tienen dominado y cuando estaban en la calle pensábamos que no lo tenían dominado. Entonces, esas son cosas que nosotros vamos identificando en este proceso y sobre las cuales ese dominio propio se va, digamos que, ejercitando y se va identificando sobre la importancia que tiene en los procesos de rehabilitación. Entonces, no sé si el día de Leonardo se conectó. Buenos días, Leonardo. Bueno, entonces, la idea es que ese dominio propio nosotros no lo veamos como algo relacionado a,
a nosotros mostrar por fuera que digamos, que entendemos algo, que para nosotros el dominio propio lo explicamos, lo podemos estructurar, pero ahí es donde no nos funciona a nosotros solamente, nosotros entender que, digamos, hay un poder superior que nos infunde a nosotros un valor sobre el proceso, que nos da fuerza, que nos llena de buenos pensamientos, sino también que de verdad que nos puede hacer actuar diferente a nosotros y que nos puede a nosotros ayudar a controlar esa ansiedad, esos afanes digamos, encontrarnos en otro lugar, por querer dominar cosas que no tenemos en el momento. A veces se pierde el tiempo en una fundación cuando queremos dominar cosas que no tenemos en el momento. Queremos dominar lo del mañana y no estamos pensando en dominar lo que hay hoy. Y yo creo que que nosotros podamos, es muy importante que nosotros podamos dominar lo que nos encontramos en el presente, porque ese yo creo que es el sentido de estar en una fundación. Nosotros más bien pensamos, yo pensé en un momento que estar en una fundación simplemente era empezar a extrañarlo de afuera y no recibía nada, no podía recibir ningún aprendizaje y no aprendía a crecer en dominio propio porque solamente pensaba en dominar cosas que no tenía. Y invertía toda la fuerza en algo que no tenía. O sea, ¿cómo puede ser el desgaste mental en una fundación para una persona que quiere dominar todo lo que no tiene? Se enamora de todo lo que no tiene. Si sabe que una fundación es como que crea alertas, está enamorada de la droga, pues entonces ya no se enamora de la droga. Ya sabe que la droga no se puede enamorar en una fundación. Se enamora de la familia, se enamora del trabajo, se enamora de un poco de cosas, pero no se enamora de su proceso. Se enamora de, de tener el año. Yo me enamoraba de tener el año que contaba los días. Yo llevaba un día y ya sabía que me faltaban 364 días. Llevaba un mes y sabía que me faltaban 12 meses. Llevaba 11 meses y sabía que me faltaban 30 días. Entonces, cómo puede ser el desgaste ahí para una persona si está enamorada de algo que no tiene ahí? O sea, de qué le puede servir a una persona en el proceso está enamorada de la familia? Si, si sabe que cuando salga, lo más que le va a ofrecer es un abrazo, porque no ha aprendido a dominarse, no ha aprendido a poder brindar digamos, lo que le han querido brindar. Entonces, a veces el tiempo se puede ver mal invertido porque no se está receptivo, porque no se admite que éramos ingobernables. Cuando no se admite eso, pues porque todavía estamos pensando en gobernar muchas cosas, aún sabiendo que no veníamos de gobernar las cosas bien, que más bien nos tenían gobernados. Entonces, ahí veo una mano levantada. Sí, señor. Aquí de parte de la sede del Vergel. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Espero que estén bien. Nada, les doy la bienvenida a esta su escuela de sabios. Y pues haciendo referencia sobre este tema, el cual me parece
fundamental para cada proceso, no solamente en rehabilitación, sino también para las personas que viven la vida cotidiana, las personas que están en el trabajo, en este momentico que están en su área laboral, en su área académica, en la universidad. Este tema no es solamente para personas que hayan sido consumidoras de drogas psicoactivas, ¿sí? También es para las personas que se dejan llevar por sus impulsos, porque debemos entender algo, es que el poder de no reaccionar impulsivamente es un signo de verdadera fortaleza. En este mundo donde, digámoslo, nos rodea la inmediatez y domina pues las emociones que suelen gobernar nuestras acciones, la capacidad de pausarnos y elegir nuestra respuesta es un acto de autodominio. Nos podemos relacionar con la película de Click, que es que más de uno se la han visto, la de Adam Sandler, que mantiene un control azul y el man pausa, adelanta, retrasa el tiempo, puede grabar, puede recordar. O sea, hagamos de cuenta que nosotros tenemos el control en nuestras manos, poder tener la capacidad de pausarnos, autorreflexionarnos también. Mire, hay una enseñanza que podemos adquirir de personas, de filósofos grandes de la historia del estoicismo, y es que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio un poquito pequeño, ¿no? Una brecha muy pequeña, y en ese espacio reside nuestra libertad. No reaccionar es ejercer ese poder, ¿sí? En vez de ser esclavos de nuestros impulsos, nos convertimos en dueños de nosotros mismos, ¿sí? La inteligencia emocional, eh, me interesa mucho este libro de Daniel Goleman, el cual refuerza esta idea. Este señor destaca que reconocer y gestionar nuestras emociones nos permite actuar con sabiduría en lugar de actuar con impulsividad. Para muchos no es un secreto que la vida cotidiana se basa en dominio propio. Debemos tener dominio propio para todo tipo de circunstancia, para todo tipo de adversidad, todo tipo de situación, sea negativa o positiva, independientemente de las alteraciones circunstanciales. Mire, hablando del dominio propio, hay un audiolibro que me llamó mucho la atención llamado Control en una época de desenfreno. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre la importancia de ejercer control sobre nuestras vidas y nuestras emociones. En una época en la que la sociedad nos empuja a vivir en un estado de constante estimulación y desenfreno, este libro nos recuerda que la verdadera libertad y felicidad se encuentran en el dominio propio. ¿Cómo así? O sea, la reflexión que a mí me surge de este audiolibro es que el dominio propio no es solo una cuestión de autocontrol, sino también de autoconocimiento. Para poder ejercer dominio propio debemos primero entender quiénes somos, qué nos motiva y qué nos debilita. Debemos ser conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades y también estar dispuestos a trabajar en nuestras áreas de crecimiento, sobre todo, ¿sí? El dominio propio no es algo que se logra de la noche a la mañana, obviamente, yo lo he dicho varias veces, es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, pero para eso debemos estar dispuestos a hacer cambios en nuestras vidas, a dejar atrás hábitos y patrones de comportamiento que no nos sirven y adoptar nuevas prácticas y hábitos que nos ayuden a crecer y a mejorar, ¿sí? Mire, esto no es una cuestión individual, por otra parte, sino una cuestión comunitaria. Cuando ejercemos dominio propio, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también tenemos un impacto positivo en las vidas de aquellos que nos rodean. Cuando ejercemos el dominio propio, podemos ser un ejemplo para otros y podemos ayudar a crear un ambiente más positivo y saludable en nuestras comunidades. El dominio propio es como la máxima conquista, porque gobernarme a mí mismo es más grande que gobernar imperios. En un mundo que se entrega a los excesos y a la inmediatez, el verdadero poder no está en la indulgencia, sino en la capacidad de renunciar a lo que no me sirve. No hay mayor tiranía que la esclavitud
de los deseos desenfrenados y no hay mayor libertad que la serenidad de un alma que se rige por la razón. Hay un filósofo estoico llamado Epicteto que decía que no son las cosas que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. ¿Cómo así? O sea, dominarme a mí mismo es entonces ser dueño de mis juicios, no permitir que las circunstancias externas gobiernen mis ánimos, obvio. O sea, no hay que permitir que las emociones desenfrenadas tomen el timón de mi existencia. Diciéndolo así, pues metafóricamente, no soy esclavo del placer ni del miedo, porque el placer es efímero y el miedo es una ilusión. En la autodisciplina, nosotros todos los días encontramos fortaleza en la moderación y en el equilibrio. Cada día es un campo de batalla en el que la lucha no es contra los demás, sino contra mis propias pasiones desordenadas. Porque dominarme a mí mismo es mirarme con honestidad y reconocer con humildad mis debilidades, mis excusas y con firmeza trabajar en ellas. Todos los días, cada que yo me levanto a las 4:30 de la mañana, hablándole en Proyectando Generaciones, 4:30 de la mañana, tener claras mis metas del día, mis metas diarias. Yo me voy a levantar hoy con una motivación intrínseca que me extralimite no a lo negativo, sino a lo positivo de lo que es mi futuro. Saber, tener en cuenta de dónde vengo, dónde estoy, por qué estoy aquí, para dónde voy, tener claras mis metas, tener conversaciones saludables, tener unas relaciones saludables. Porque miren, no solamente acá, sino en la calle, en las oficinas, en las universidades, en el colegio, donde sea que usted se vaya a meter, van a haber amistades tóxicas que lo van a llevar a usted a estimular la contrariedad de lo que es el dominio propio. ¿Sí? No ceder a la ira cuando soy provocado, no buscar gratificaciones vacías cuando el vacío me acecha, no permitir que el dolor me doblegue, ¿sí? Son herramientas fundamentales para el dominio propio. No puedo permitir que la comodidad me debilite, porque muchos de nosotros estando en el área de confort, ¿sí? Estando en el área de confort, no queremos pasar a la zona de riesgo, sabiendo que de la zona de riesgo podemos pasar a la zona de aprendizaje, pero para todo esto debe haber un grado de dominio propio que me ayude a mí a impulsarme a dar ese paso de riesgo, ¿sí? Que me lleve a mí a aprender, a ejercer un carácter aprobado, el cual viene a través del sufrimiento. El sufrimiento trae la paciencia crea en mí el carácter aprobado, ¿sí? En la adversidad me sostengo, en la abundancia me contengo. Hay alteraciones emocionales por, por lo veíamos en el libro, en el manual de prevención de recaídas, lo recuerdo muy bien, que habla sobre las alteraciones emocionales positivas, convertientes positivas y negativas, y en ambas partes hay que tener un grado de dominio propio que se adquiere a través de la inteligencia emocional, de la inteligencia racional, o sea, pensar bien, reflexionar sobre lo que me está pasando, sea positivo o sea negativo, lo que se esté moviendo a mi alrededor. No dejarme mover por circunstancias externas, sean positivas o sean negativas. Vuelvo y repito, dominarme es recordar que la vida no me debe nada, que lo único que verdaderamente poseo es mi voluntad, y si mi voluntad es fuerte, yo soy invencible. Cuando me someto mis impulsos a la razón, dejo de ser una marioneta de mis deseos y me convierto en el arquitecto de mi propio destino. La verdadera victoria no es sobre el mundo, sino sobre mí mismo. Amén. Y nada, Miguel Felipe, muchas gracias por la oportunidad. Quería darles ese aporte. Bendiciones para todos. Gracias, Darwin. Ahí creo que está conectado el Leonardo y Matías también.
Leonardo, de pronto desea dar algún aporte. Hay uno que hay una mano levantada en proyectando. Sí, señor Miguel Felipe, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que se conectan, a todos, a todas las fundaciones. Hablar de dominio propio específicamente en nuestra vida, todo tiene que tener un dominio propio, porque partamos de que es el carácter de uno sostener una directriz o sostenerse con un carácter en una delegación o algo que se le otorga a la persona. A veces nosotros pensamos que tenemos dominio propio, pero en sí estamos equivocados porque dejamos que otra persona nos comande en nuestras vidas cuando sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Nuestra vida, en todo tenemos que tener ese dominio. Yo estoy leyendo un libro que se llama El Poder de la Hora, y ese libro dice que siempre vivimos, no vivimos el momento en lo que estamos el día a día, porque vivimos pensando mucho en el pasado. Y no obstante a eso, también vivimos pensando mucho en el futuro. Entonces, nos desconcentramos de que lo que debemos trabajar día a día, que es nuestro dominio propio, es saber qué nos edifica y qué nos destruye. Muchas veces pensamos que lo malo es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, es lo bueno que nosotros tenemos en nuestra vida. Y nos estamos saliendo del contexto de saber que un dominio propio, saber que eso que es malo en nuestras vidas no nos está edificando. Es saber que si usted estaba acostumbrado anteriormente a estar en un grupo X donde no le fue bien porque lo mandaban a usted no tenía un dominio propio, decirle, ese grupo me está haciendo daño, y usted seguía allá. Entonces, el dominio propio es saber cómo debemos caminar, porque la misma palabra lo dice, que es un fruto del espíritu y no de la carne. La carne nos va a pedir todo lo que ella quiera, pero tener ese dominio propio es tener esa templanza de saber de que usted no lo va a mover nada cuando esté fuera de la fundación o esté dentro de la misma fundación. Hay momentos que nosotros aquí nos frustramos porque otro nos viene a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Pero cuando las hacemos, que sin observación, las hacemos mediocremente. Entonces, yo no creo que ahí haya un dominio propio. Entonces, es entender eso, de que uno debe aprender a través del dominio propio. Apóstol. Apóstol Matías. Buenos días, un saludo, ¿cómo les va? Deseando que se encuentren bien, saludándolos por aquí, deseando que sus cosas estén bien, las personas que están en proceso, agradecer por este espacio. Y bueno, voy a tratar de darles un aporte, he estado un poquito ausente por compromisos, pero siempre de corazón aquí, siempre reconociendo pues que somos unos necesitados de la terapia, siempre reconociendo que estamos en el proceso de mejoramiento continuo, siempre reconociendo que, que necesitamos todos los días fortalecernos, no solamente en el proceso, no solamente en la fundación, sino también post fundación. El dominio propio no es solamente en el momento que nosotros estamos adaptándonos, acoplándonos, acogiéndonos a reglas del juego, a situaciones y como el contexto de la fundación. El dominio propio va a ser algo que va a ser parte de nosotros, que todo el tiempo nos lo van a estar midiendo y que va a ser un disparador de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Ojo, un disparador, un activador, un condicionador de nuestro ser. Todos de alguna manera llegamos a un momento donde nuestros límites son puestos a tope
Y creo que a todos nos ha pasado, no, yo aguanté, yo hablé, yo dije, pero ya no daba más y estallé. Todos de alguna manera tenemos esa forma de ser estilo olla pitadora, olla pitadora. Todos en un momento dado llegamos y empezamos a sentir el rigor del proceso, el rigor de la estadía, el rigor de las personas, la convivencia, la rutina, la misma dinámica, conflictos, circunstancias y situaciones. Y son cosas que estamos en la obligación, así suena impositivo esto, estamos en la obligación de lidiar con ellas. Mire, para mí la situación es la misma, la circunstancia es la misma. A veces, ¿qué cambia? El día, la hora, el lugar, las personas. Si usted hoy le hace el quite y si usted hoy evade y si usted hoy no quiere enfrentar por la carencia de dominio propio, por la carencia de esta capacidad o de esta virtud, usted quiere evitar algo, el proceso, una persona, una circunstancia, una dificultad, un estado de ánimo, un pensamiento. Necesitamos dominio propio porque a veces cuando se nos mete un pensamiento, nosotros mismos no lo podemos desmontar, nosotros mismos no lo podemos modificar, corregir o canalizar de forma adecuada. Nosotros, yo siempre digo, las personas que viven la problemática de las adicciones se meten algo y de ahí no lo saca nadie. Y ojo, aún sin consumir, usted se va a encontrar con personas que son así, usted se va a encontrar con personas que le van a mover a usted los breakers, o sea, yo creo que me entiende ese término, que lo van a llevar a usted al límite y que lo van a llevar a usted a ver si realmente está en recuperación. Dominio propio, que a usted ahorita le lleven una oferta, dominio propio, que a usted ahorita le lleven una oferta, dominio propio, que usted vea rumba, droga, dominio propio, que a usted le digan, hermano, por allá lo están esperando en el trabajo, dominio propio, que a usted le digan, pero es que vos en la fundación no facturás, vos en la fundación no producís, pero es que vos en la fundación no se te ve el billete, pero es que vos en la fundación no vas a conseguir mujer. Todas esas pequeñas situaciones, todas esas pequeñas ideas, de alguna manera van a disparar cualquier área de su vida. Miren, dentro de los dominios de la personalidad, yo les decía y les planteaba hace días que hay varios. Hay principalmente 6: disposicional, biológico, intrapsíquico, cognoscitivo, sociocultural y adaptación. Son dominios de la personalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una estructura interna que a veces no logramos comprender. Yo a veces le digo así de manera muy sencilla a las personas, a veces nos levantamos y no nos comprendemos ni nosotros mismos. A veces usted se levanta porque son cosas que están ocurriendo, se están ajustando, se están organizando, se están liberando, se están manifestando de usted. Y nosotros no las podemos esconder, tienen que manifestarse. Si a usted no le mueven la herida, si a usted no le sale realmente su realidad, ¿cómo vamos a recibir la ayuda? Hay situaciones que usted viene arrastrando desde la parte biológica, que usted viene arrastrando hereditarias, que usted tomó modelos de referencia de las familias, que usted aprendió en el hogar, que usted aprendió en la casa. Hay procesos mentales todavía, hay recuerdos, hay deseos, hay creencias todavía que dominan en su ser, que dominan en su ser. Y yo le decía, si usted no llega a tomar señorío de su vida, por eso en la misma palabra de Dios dice que Dios no nos dio espíritu de temor, Dios nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio. O sea que esa es la conquista del proceso de rehabilitación: amor, poder y dominio propio. Eso es lo que usted necesita. Y si no tenemos dominio propio, pues tenemos demonio propio. Se nos sale el descontrol a nosotros. Hay situaciones, como yo le decía también, usted necesita dominio propio para estar en una educativa de estas. Usted puede estar la parte cognitiva, la parte, por eso, si usted no trabaja las funciones de su cerebro, atención, concentración, memoria, usted puede estar presente de cuerpo, pero puede estar su mente ausente, viajando. Usted puede estar aquí recibiendo todas las escuelas de sabios y usted puede levantarse de ahí, hacer todo lo contrario. También usted necesita un dominio que tiene que ver con el contexto social. Usted no vive solo. Si a veces pasa desde los conflictos internos del ser, la estructura de su hombre interno,
de su persona interna, de su personalidad, usted también le van a mover el dominio propio y se lo van a sacudir y vamos a mirar cuando usted interactúa en un contexto social. Usted no está solo. Usted tiene que compartir con una persona, usted tiene que adaptarse a normas, a reglas, a culturas, usted tiene que adaptarse y tener empatía por otras formas de pensar, de sentir y de ver. Y ahí vamos a ver cómo está usted de dominio propio. También el dominio propio tiene que ver mucho con ajustarse a los retos, a los desafíos, la capacidad suya de adaptación. Miren, todas las personas llegan a la fundación y creen que la fundación se va a adaptar a su estilo de vida, a su forma de pensar, a su forma de sentir. Y es todo lo contrario. Y ahí necesitamos dominio propio porque yo soy el que me tengo que ajustar a una dinámica que no era la mía, una dinámica que es nueva, una dinámica que es diferente, una dinámica que hay personas que la están haciendo cumplir, que la están haciendo vigilar, y no es que sea autoritario, no es que sea imposición, no es que sea obligación, no, no es que sea nada de eso, sino que usted tiene la capacidad de adaptarse. Yo me tengo que adaptar a lo primero, a los principios de la rehabilitación. Yo me tengo que adaptar y así no me guste y así yo no quiera. Entonces el dominio propio, esa capacidad y esa virtud de autocontrol muchas veces se pierde. Y eso es como un río que se empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y de un momento a otro se sale del cauce. Se sale del cauce y empieza a hacer estragos. Lo mismo, la energía es buena, pero si está bien canalizada. Pero dígame usted, 5.000 voltios, yo no sé cómo se mide eso, sin control. ¿Qué puede pasar con 5.000 voltios sin control? ¿Qué puede pasar con un río sin control? ¿Dónde terminamos? Es un desastre, la olla. Eso somos nosotros sin control, sin dominio propio. Producimos caos, producimos conflictos, producimos más dificultades de las normales. Hay circunstancias que tenemos que enfrentar que la vida nos las pone para enfrentarlas. Pero si nosotros sin dominio propio, sin autocontrol, hacemos que ese nivel de dificultad, o sea, así pasa con una vida sin dominio propio. Yo no sé cuánto puede pesar esto. Eso es un lapicero. ¿Cuánto puede pesar? Esto que aparentemente, yo digo que con 2 dedos, hasta con un dedo lo podemos levantar. Si lo tenemos aquí, los 2 dedos es como para tomarlo y no se caiga, o para escribir. Puede pesar algo, yo creo que no pesa ni 1 libra, no sé. Media libra, supongamos, un poquito pesadito, media libra. O 200 gramos, 150 gramos, ¿ya? Que lo levanto así, sin dominio propio, esto mismo, que lo puedo sujetar con 2 manos, sin dominio propio, esta bobadita, miren, a veces cosas tan elementales en la vida, cosas tan básicas en el proceso de rehabilitación, cosas tan mínimas, nosotros las volvemos así, vea, re grandes, cosas que no son de urgencia vital, cosas que no son de vida o muerte, cosas que no son trascendentales. Por la ausencia de dominio propio, ¿qué pasa? Esto tan limitado, tan liviano, lo volvemos como 2 bultos de cemento. O sea, esto que es así, y por eso a muchos el proceso se nos hace la vida difícil, se nos hace el proceso difícil, porque esto sin dominio propio se vuelve como 2 bultos de cemento y ya, ¡ay, qué duro! Este proceso es muy difícil, es muy complicado. Usted no sabe lo que yo sudo aquí, mamá. Usted no sabe lo que a mí me toca aquí, mamá. Es que se cree que esté fácil. Porque esto, sin dominio propio, lo volvimos como 2 bultos de cemento. Y llevar 2 bultos de cemento cuesta arriba no es fácil. Llevar 2 bultos de cemento. ¿Pero de qué depende? De mi capacidad, de la virtud, del trabajo que yo le estoy dando de autocontrol a mi vida, de dominio propio. Yo sé
que para muchos no es fácil tener autocontrol. Y nuestra vida se volvió descontrolada, se volvió ingobernable. Y algo que nos está devolviendo el proceso, y ojo, lo va a tener que trabajar usted siempre. Porque yo le digo a las personas, a usted le miden el dominio propio hasta en un semáforo de 30 segundos. O sea, usted sale, usted va a un lugar, usted va a una cafetería, usted va a una panadería, por A o por B va a la fila de un banco, va a un trabajo, va a la universidad, le llega el recibo de los impuestos, o sea, todo ve que no le alcanza para nada, ve que todo el mundo lo mira feo, usted ve que todo el mundo lo mira rayado, se tiene que encontrar con antivalores, con cosas de pronto que ustedes no son de su grado, no le gusta. ¿Y cómo le va a dar manejo? Yo siempre digo, mi respeto y yo le digo, quisiera ser así, pero no es la realidad de nosotros. Y por eso vemos la necesidad de la terapia, vemos la necesidad del poder superior, vemos la necesidad que Dios nos ayude. Yo digo, mucho autocontrol del maestro de los maestros, del maestro de las emociones, el maestro de las emociones, eso es un disparador. Si sus emociones no están bien canalizadas, si sus pensamientos no están bien autocontrolados, pues se le va a disparar a usted y va a generar caos, donde usted puede darle manejo a una situación. Creo que en comunidad terapéutica se dice, dele trascendencia a ciertas situaciones. ¿Qué es darle trascendencia? Usted no dejarse desestabilizar, no dejarse descontrolar. Mire el dominio propio. A veces en las fundaciones se va alguien. ¿Por qué se quieren ir los demás? Si alguien me ayuda, no sé, si alguien de pronto me ayuda con la respuesta. Se va alguien de la fundación y ¿por qué se quieren ir los demás? ¿Puede usted creer que tiene que ver algo el dominio propio y el autocontrol? Señor. ¿Qué personas aún adultas mayores? Yo cada vez me doy cuenta que esto no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con los años. ¿Por qué personas de 40, 50, 60 años todavía se dejan influenciar? Todavía se dejan influenciar. ¿Usted cree que todavía en las fundaciones llega un muchacho nuevo, llega un muchacho negativo y empieza a dirigir a los que llevan más tiempo? Empiezan a condicionar los que ya tienen, digamos, aparentemente control, dominio propio, madurez, decimos nosotros, crecimiento o fruto. Y se ve, y se ve. ¿Por qué la sociedad nos mostró que el único camino era la droga, que el único camino eran las adicciones, que el único camino eran las dependencias? Porque no teníamos autocontrol, porque no sabíamos manejar ciertas circunstancias y las queríamos manejar pues con más caos de alguna manera, Esto usted lo está aprendiendo en el proceso, pero debe afianzarlo y fortalecerlo toda su vida, porque toda su vida usted va a recibir información por sus sentidos y por sus sentidos a usted le van a querer disparar, así sea que se haya ganado el baloto. Yo reviso la información, yo reviso las noticias, yo reviso todo eso, yo cojo mi teléfono y veo todo eso, y así esté aquí calmadito, quietico, se me están disparando cosas. Uy, ¿cómo así que esto? ¿Cómo así que la guerra? ¿Cómo así que el conflicto? ¿Cómo así que por aquí, por ahí? Por eso el dominio propio tiene que ver también con un contexto social. Usted no vive solo. Y de pronto a usted le gusta sonarse la nariz en el baño. Pero si usted se va a encontrar con un compañero que no, yo he visto pedir la baja en la fundación y la familia retirar al muchacho de la fundación. ¿Sabe por qué? Porque chévere el que tiene esos modales. O sea, yo le estoy diciendo que es lo ideal, que el muchacho vaya al baño, coja un pedazo de papel higiénico y se suene la nariz. Pero resulta que todos no tienen ese tipo de educación, civismo, cultura, principios. Por eso tienen que leerse el manual de Carreño.
Y resulta que había un personaje, un día un personaje, un muchacho, y no, es que yo soy de mi casa, yo no he vivido en la olla, yo no he vivido en la calle, yo en mi casa tengo un televisor de pared por pared, tengo mi closet, tengo muchacha de servicio, y no, chévere, chévere por él. Pero me dice, pero es que yo no me aguantaba que el compañerito que se me hacía al lado de mi silla, ese compañerito todos los días le gustaba acariciarse el ojo. ¿Cómo así que acariciarse el ojo? ¿Qué es eso, mijo? Sí, porque él se metía el dedo por aquí, él se metía el dedo por aquí y yo veía que él, mejor dicho, se escapaba de sacarse el ojo. Yo no le estoy aprobando eso. Yo no le estoy aprobando eso, pero usted se va a encontrar esas cosas y más en la vida. Y si usted no le da trascendencia, si usted no le da manejo, porque el dominio propio también es por un contexto social. El dominio propio también es por un contexto donde usted se tiene que adaptar y su cerebro puede adaptarse a diversos retos, desafíos. Usted hoy puede estar aquí, mañana en cualquier lugar del mundo y tiene que adaptarse a los retos y a los desafíos que el proceso y también en su momento la vida le va a poner. El dominio propio lo va a poner a usted a pensar mejor, el dominio propio lo va a poner a usted a tener mejor comprensión de las circunstancias, usted va a analizar y usted como tiene dominio propio, si usted ve los riesgos, si usted ve problemas, ¿qué hace? Se aleja. Puede ser una de las reacciones, usted percibe y dice, no, esto puede traerme algo contraproducente. ¿Dónde juega el dominio propio? Que usted va a tener la capacidad de tomar buenas decisiones. Usted va a tener dominio propio para pensar en calma, con claridad. Usted va a tener dominio propio para no presionarse ni dejarse presionar. Usted va a tener dominio propio para canalizar lo que lo quiere sacar a usted del ritmo o del río de la recuperación. Ese es el dominio propio y esa es una de las facultades, de las virtudes que tenemos que recuperar, muchachos. Eso es un botoncito interno que le dice a usted calma cuando tiene que calmarse y que le dice acelere cuando tiene que acelerar. Es un botoncito interno que le dice a usted actúe correctamente, actúe conforme los principios, conforme el manual de la rehabilitación. Lo va a llevar a usted a cogerse de manera correcta. Lo va a llevar a usted a pensar de manera correcta. Lo va a llevar a usted a sentir de manera correcta. Lo va a llevar a usted a relacionarse de manera correcta. O sea, esto es ese botoncito que hace parte de su ser, que hace parte de usted y que lo va a llevar a usted a actuar. Ojo, nosotros medimos conductas y comportamientos todo el día, que lo va a llevar a usted a comportarse de manera correcta. Eso es un reto muy grande y eso es un desafío muy grande que todos los días nosotros necesitamos. Entonces, compañeros, quería dejarles esa intervención. Sé que van hasta las 9:30. No sé si alguien tiene otros aportes para cerrar este tema del dominio propio. Mire, usted puede pasar un año en la fundación y puede irse sin dominio propio. Si usted realmente, ¿qué queremos? Que usted sea consciente, porque venga, usted en la calle, si necesita dominio propio en la fundación, déjeme decirle que en la calle necesita, no sé si el doble, el triple, pero necesita mucho más dominio propio. Y a veces queremos excluir esto del proceso y aún de nuestra propia vida, aún de nuestro propio ser. Es fundamental el dominio propio en el proceso de rehabilitación. Y quizá muchos años vivimos habituados y acostumbrados a andar con demonio propio. No dominio propio, sino demonio propio. Entonces, esto es muy importante y es vital. Entonces, compañeros, ese quería ser mi aporte para este tema. No sé si ya hoy lo cerraríamos, iniciaríamos con un nuevo tema.
sea usted consciente y piense en lo importante y en lo valioso que es el autocontrol. Jesús estuvo parado frente a Pilatos, que lo iba a mandar a matar, que le dijo, hermano, hable, y él logró tener dominio propio aún para silenciarse cuando se tenía que silenciar. Pero no es silenciarse, no es cerrar la boca, porque muchas veces cerramos la boca y en esos, yo digo, en esos módulos, en esos cuartos, ¿cómo queda esto? Dominio propio para saber manejar la lengua. A veces nosotros disparados, con rabias, con enojos, con disgusto, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo decimos las cosas? Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, Dios, necesitamos de tu autocontrol, necesitamos de tu mansedumbre, necesitamos de tu calma, porque nosotros no la tenemos. Mire, mire nomás este cuadro, con ese cuadro ya le voy cerrando. Jesús en una barca y esa barca se empezó a mover. ¿Usted sabe qué le pasa a usted cuando se le mueve la barca? Cuando se está moviendo, si su barca se está moviendo, no se asuste, no se asuste. Las placas tectónicas tienen que moverse y sacudirse para acomodarse. Esto hace parte del proceso. Los temblores hacen parte del proceso. Le están desarrollando a usted más dominio propio, más autocontrol. Por eso le digo, no se alarme. Le están midiendo que la casa no se va a caer, su proceso no se va a caer porque se lo están sacudiendo. Y eso es fundamental y eso es importante, pero obviamente cuando usted lo logra entender, cuando usted lo logra dimensionar, si usted logra dimensionarlo, si usted logra entenderlo, usted va a poder aprender a vivir con la barca, pero no en la barca, con las olas, con las circunstancias, con las tempestades, con lo que se viene encima, usted va a poder vivir con ello también. Y mire que Jesús tanto autocontrol enfrentó a Pilatos y ni siquiera le dijo una mala palabra. Enfrentó la barca y él en la barca así, vea, durmiendo como un bebé. Y la barca así, y los discípulos, Señor, nos hundimos, qué peligro, auxilio. Eso es lo que necesitamos, personas con buen dominio propio, que lo están ejercitando, que lo están desarrollando, que lo están fortaleciendo y que están quitando la arena movediza de su alrededor, están quitando la arena movediza de su proceso de rehabilitación. Entonces, compañeros, ese era mi aporte para el día de hoy. Continúen allí. Usa el micrófono. Bendiciones, muchachos, ese era mi aporte. Ahí nos estamos encontrando y eso es lo que necesitamos fortalecer en el proceso de rehabilitación, más dominio propio. Dios los bendiga a todos ustedes. Chao, chao. Gracias, apóstol. Pues de acuerdo también a lo que dijo el apóstol, ahora yo tenía pues como un aporte que construí pues de acuerdo a lo que este tema se ha venido desarrollando, teniendo claro de que el dominio propio no es dominar las cosas que yo no puedo cambiar, como dice la oración de la serenidad, que hay cosas que yo no puedo cambiar, pero hay otras cosas que sí puedo cambiar. Ahora ya. Entonces, de acuerdo a eso, yo había construido un aporte que es que en el dominio propio, digamos que debemos aprender la severidad de los planes. O sea, la severidad de los planes, de acuerdo pues al concepto severidad, es lo que está hablando el apóstol, cierto rigor, cierta rigidez, exigencia que traen los planes, porque es que nosotros transitamos planes siempre. Nosotros siempre nos despertamos pensando en algo. Personas que se despiertan en la fundación pensando en cuándo salen, pensando en consumir. De pronto hay otros que se despiertan en la fundación pensando en afrontar su proceso, en hacer lo necesario, y que eso es eso nos ayuda a nosotros. ¿Qué es lo que
qué es lo que es necesario para yo afrontar mi proceso. No solamente el proceso es me voy a sentir bien, me voy a aguantar a este líder, me voy a aguantar, voy a esperar que me saquen, ya no voy a insistir más, pero voy a aguantar aquí en la fundación. O de pronto otros dicen, no, yo voy a ver con buenos ojos todo lo que me traiga es el proceso. Yo voy a esforzarme por tener por tener ese dominio propio, no llegar, como dijo el apóstol, no llegar a dominar la metodología, sino que la metodología me domine a mí. A ver qué es lo que me tiene esa metodología, qué es lo que me tiene esa norma en la fundación a mí, por qué la han puesto ahí, si la pusieron es por algo, si la pusieron es para dominar algo en mí que yo no pude. Las familias también deberían pensar eso, si esa norma está ahí es para dominar algo que yo no pude como familia, algo que de pronto yo no aprendí tampoco en el momento y que no es algo de condenar, sino que es algo que nosotros hemos traído. Como yo empecé diciendo, nosotros traemos una parte, nosotros venimos y lo que nosotros expresamos son sucesos, recuerdos, son algunas cosas que nos han faltado, otras cosas que hemos tenido, por eso todas las personas y los procesos no son iguales tampoco. Nosotros expresamos las condiciones de vida que tuvimos y el proceso precisamente viene como a hacernos ver que debe haber un aprendizaje nuevo, que también hay un espacio para unos planes, pero que en esos planes van a haber cambios, que en esos planes pueden haber momentos en los que le dicen a usted que no, las cosas de pronto no son así, o que le dicen, bueno, pues usted tuvo esa falta tiene un correctivo, tiene una disciplina, tiene tiene que saber que compromete algo cada vez que toma una decisión. Entonces, en ese concepto nosotros pues, necesitamos no conocer solamente los planes, sino también a los cambios que el plan mismo está sometido. Nosotros debemos saber que estamos sometidos a cosas también en el entorno que no podemos cambiar. El plan mío en mi proceso no es que el compañero de al lado cambie. O el plan mío en el proceso no es que el líder hoy se levante exigiendo menos o que el líder hoy nos dé, digamos, este privilegio, porque si no, entonces el proceso no avanza, sino que todo también va actuando de acuerdo a una necesidad. Y a nosotros, yo creo que a diario en el proceso nos están preparando para poder afrontar esas necesidades que tenemos. La necesidad de nosotros no es solamente tener unos resultados en lo que nosotros queremos, sino más bien sostenernos o tener ese dominio propio a través de esos planes. Y nosotros debemos tener pues un aprendizaje que coordine con eso, con las condiciones cambiantes, de que eso, de que eso no nos lleve a nosotros a llevar esa tormenta, esa tempestad, a llevarla por dentro, a que nosotros seamos más bien esponjas, pero para la estabilidad, para el dominio propio, y no que seamos esponjas para la dificultad de las quejas, para, para decir, no, esto es muy duro, o no, esto no vale la pena, lo que estoy haciendo, a veces yo puedo pensar que lo que estoy haciendo no vale la pena, a veces usted hace algo y lo hace con un esmero y de pronto no le dan las gracias, pero entonces uno lo está haciendo para encontrar estabilidad afuera o para encontrar estabilidad adentro. Uno trata de garantizar la estabilidad internamente
pues empieza a depender menos de estímulos externos, de que le llegue la visita, de que en la visita le tienen que traer lo que pidió, porque si no, no encuentra dominio propio. Porque es que mi dominio propio yo lo trabajo, entonces cuando a mí me cumplan, cuando se me den las cosas, y digamos que así vivimos como deformando, ¿no? Deformando el proceso de rehabilitación como en verdad es. Porque pensamos que si no se nos dan fáciles las cosas, si nosotros no salimos y nos tratan como el rey, entonces ya nos sentimos, perdemos el interés y ahí vamos perdiendo el dominio propio. Nos va dominando ya después otras ideas, nos van dominando reservas, nos van dominando cosas, mejor dicho, las dificultades las convertimos en reserva porque condicionamos ese dominio propio. Porque a veces decimos que sí vamos a tener dominio propio, pero mientras las cosas sean fáciles de dominar, nosotros como personas no vamos a ser fáciles de dominar. Para nosotros el trabajo en un proceso es tan extenso que uno identifica que la persona no sabe que se debe dominar en muchas cosas cuando lo que tiene es afán de terminar su proceso. Entonces, no sé si de pronto hay más aportes. En Vencedores tenían un aporte. Sí, muy buenos días a todos los presentes desde el Hogar Vencedores. Mi nombre es Amaury y definitivamente notando que este es digamos que el último encuentro donde vamos a hablar del dominio propio, me parecía demasiado importante o consideraba importante exponerles como el mensaje que me ha quedado a mí y obviamente desde mi experiencia de vida y desde mi vida en consumo. En pasadas educativas que hacemos acá en la fundación estábamos hablando de una de las características del carácter o de las bondades del carácter, que era la autonomía. Y su variante positiva habla del autocontrol, el cual hemos en varias ocasiones relacionado con el tema del dominio propio. Y yo reflexiono mucho frente a esto porque en mi experiencia de vida confundía mucho o tendía a confundir creer que el autocontrol era la autosuficiencia. Y es un error garrafal y de pronto quería expresarles lo que entiendo hoy, porque la persona que está hablando en este momento, en el pasado, es una persona que porque era autosuficiente pensaba que tenía todo bajo control. Pensaba que porque era una persona que tenía un trabajo estable, que tenía de pronto unos comportamientos funcionales, aún en consumo, yo era autosuficiente. Y hoy relaciono la palabra autosuficiente cuando uno dice que yo soy suficiente. Autosuficiente, o sea que solo con lo que yo haga o solo con mi voluntad es suficiente. Es decir, impongo mi voluntad y lo que yo haga es suficiente y definitivamente mi experiencia de vida me ha demostrado que no es suficiente o que ese placebo mental que yo me echaba, me disculpan la palabra, esa mentira, voy a decir otra palabra, pero no, esa mentira, pues en autoengaño de creerme yo suficiente, me llevó a una recaída y es algo que me pone a reflexionar mucho porque digamos que a mí no me preocupa tanto el tema de hacer mi proceso a conciencia y de modo receptivo y completo, sino que yo creo que el gran reto es cómo prevenir la recaída y cómo mantenernos en el tiempo en nuestras vidas, en esta recuperación como un estilo de vida. Y cuando yo entiendo que yo no soy que la vida bajo la autosuficiencia es un engaño, entramos al autocontrol, entramos al dominio propio y entonces, ¿qué es lo contrario a creernos autosuficientes? Es entender que por nuestros propios medios no es suficiente, sino que tiene que haber un poder superior que nos dé esa suficiencia, ¿no? Que nos dé esa capacidad de pedirle, de aceptar, como es nuestro primer paso, y entender que nosotros por nuestros medios no pudimos.
y que hay algo por encima de nosotros que es a quien debemos clamarle por esa suficiencia, por esa capacidad de encontrar capacidades y herramientas que nos permitan mantenernos después de que salgamos de proceso y no recaernos. Entonces empieza uno a trabajar en el tema de la espiritualidad y empieza a entender cómo todos los conceptos se empiezan a atar. Y les estoy hablando desde mi experiencia. Y empiezo entonces a pensar en lo que decía ahorita el líder Matías o el apóstol Matías, como lo llaman acá, de tener 3 virtudes, que es el amor, el poder y el dominio propio. Y está claro que si no hay amor, pues no puedo amarme a mí mismo si no tengo poder. El poder yo lo entiendo como la acción, la capacidad de que podamos actuar. Todos somos capaces de actuar. Y es claro que si no actuamos, pues nos quedamos dándole vuelta al problema, ¿no? Nos quedamos, como dicen, en un sofá, enganchados de la situación y no la superamos ni aprendemos. Y entonces le pongo el asterisco grande al tema del autocontrol, perdón, del dominio propio, el cual entonces ya entiendo que por mis propios medios no puedo hacerlo, debo pedir dominio propio a un poder superior a mi Dios, Jesucristo, en este momento, como lo he aceptado en mi vida. Y entonces empieza el gran reto de entender qué es ese dominio propio. Y definitivamente aquí en una educativa, digamos, que tenemos que dejar, no tragarnos el cuento o hacernos burdamente dicho el pajazo mental, de que es que porque somos autosuficientes tenemos dominio propio. Y entonces, ¿qué es el dominio propio? Definitivamente ser independiente. O sea, hay alguna característica que también acepto a mí, es que, y de pronto a los compañeros acá que hemos tenido problemas con la adicción, somos extremadamente influenciables y susceptibles. Y cuando digo influenciables y susceptibles, lo digo es que somos susceptibles a emociones e influenciables por esas emociones, y susceptibles e influenciables de personas. Entonces, cuando nosotros logramos trabajar y pedirle a un poder superior que nos dé dominio propio, es que nos prepare para cuando estemos en la vida en sociedad, o así lo he entendido yo, para mantenernos y prevenir esta recaída, es que nos permita ser ser independientes o volvernos ajenos o podernos soltar y no enganchar a esta alta influenciabilidad que tenemos a personas y emociones. Y ahí es donde viene el gran reto. Y entonces ese es el mensaje que a mí me queda marcado frente a este tema, que definitivamente en mi forma, en mi vida, de pasar de creerme que porque era un gerente de una compañía, de creerme que porque yo por mis propios medios y viviendo todavía en la carne, como lo dice en la Biblia la palabra de Dios, que las personas que son de la carne y son de este mundo, pues no podrán lograr obtener acceder a esta promesa de vida eterna, a esta promesa de milagros que te tiene Dios preparado si no trabajas desde el plano espiritual. Entonces me queda como resonante que es un tema que definitivamente tenemos que trabajar arduamente. Yo entiendo ahora mi proceso como un proceso de entrenamiento intensivo. Ese tema del dominio propio me deja muy marcado y agradezco mucho los aportes de todos aquí, los presentes. Y definitivamente la enseñanza o el mensaje que les quería transmitir, porque es el que me queda acá y acá, es no confundamos, muchachos, la autosuficiencia, porque mañana salgamos de un proceso y porque seamos capaces de tener un trabajo, seamos capaces de llevar un pan a la mesa, seamos capaces de hacer otra vez la nuestra, pero ya no consumiendo, que tenemos dominio propio. Porque definitivamente solos no pudimos y solos difícilmente nos vamos a mantener. Ese era mi aporte, muchas gracias a todos y para adelante. Adelante. Gracias por ese aporte. En una de las escuelas anteriores, el apóstol dijo que nosotros dependíamos de la terapia. Y por eso es importante nosotros tener que valorar mucho el proceso y saber que en ese proceso es donde nos están a nosotros dando un dominio propio, que nos están ejercitando el dominio propio. Y que no solamente es estar el tiempo que nosotros vayamos a estar dentro de la fundación, porque en el proceso de la fundación se ven cambios, pero lo que diferencia
en el proceso por fuera de la fundación, que hayan cambios y que sigan habiendo cambios, que sigan ganando cosas y que se sigan logrando metas, es cuando de verdad se siente la necesidad por depender, o hablando del dominio, por ser dominados también por la ayuda, por la terapia y por todo lo que muestre necesario el proceso. El proceso es importante nosotros eh, tratar de aplicar las cosas que nos están dando ahí en una fundación, porque así no parezca, nosotros nos debemos dejar dominar por esa luz que nos ayuda a nosotros a ver y a dominar cosas dentro de nosotros y cosas que no son para nosotros, digamos, extrañas, sino con las que antes nosotros nos hemos unido y que por eso es que nos han dominado, porque han formado un vínculo con nosotros. Y ahora ese vínculo, pues la idea es que lo forme la persona con la terapia, la persona que lo forme con su grupo de ayuda, buscando, digamos, un líder, buscando una red de apoyo que, que le enseñe dónde están los factores de protección y de riesgo para pues, no volver a ser dominado por las mismas cosas. Y pues ahí viene para mí ese dominio propio. Entonces, vamos entonces a dejar el tema hasta el día de hoy. Vamos a dejar la Escuela de Sabios hasta este momento para seguir pues con las distintas actividades que tenemos, pero pensando de que nosotros dependemos de algo para poder desempeñarnos en otras cosas, que es como un motor que nos permite a nosotros transitar por medio de esos planes, que es ese dominio propio y ese aprendizaje que nos llena a nosotros de esa estabilidad en medio de la inestabilidad externa. De la inestabilidad nosotros la podamos tener externamente y digamos nosotros defender la estabilidad que nos brinda la terapia. Entonces, gracias a todas las personas que aportaron, a los que se conectaron. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles con un nuevo tema en la Escuela de Sabios. Entonces, bendiciones para todos y nos vemos, si Dios quiere, la próxima Escuela de Sabios.